tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Yo soy Lip de Nojeda y es un gusto que nos acompañe una tarde más. Ya es martes 16 de julio de 2019. El teléfono en el estudio 940-7600. Gracias a todos los que se unen a la conversación a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que esa transmisión y también la de emisión nocturna de las 8 de la noche la puede seguir muy de cerca y totalmente en vivo a través de la página www.teleyucatán.gov.mx. Quédese con nosotros. Iniciamos con la información. La iniciativa Yucatán Seguro, le platico que, y ya le hemos estado comentando a lo largo de estos días, fortalecerá la paz y seguridad en el estado, pues se colocarán más de 3,000 nuevas cámaras de vigilancia, más de 100 arcos carreteros, y si se preguntaba cómo blindarán la costa, esa zona también estará cubierta por 4 nuevas embarcaciones que darán cobertura a más de 300 kilómetros en toda la costa. La iniciativa Yucatán Seguro fue avalada por la mayoría de los diputados de la 62ª legislatura local y con la inversión de 2.620 millones de pesos se comprarán equipos y vehículos tecnológicos para proteger a la entidad por tierra, mar y aire. El gobernador Mauricio Vila Dosal reconoció la voluntad política y disposición de los diputados locales para ofrecer su respaldo a la iniciativa, que representa la inversión para asegurar la tranquilidad y futuro de Yucatán, porque cada peso que se le destina se multiplica en inversión, empleos, mejores sistemas de salud, calidad de vida y educación para los yucatecos. Se colocarán 3.527 nuevas cámaras de vigilancia que, junto con las 2.248 que funcionan, sumarán 5.775 cámaras en el estado. Además, se instalarán 1.000 nuevas cámaras vecinales de vigilancia en sitios estratégicos en zonas que registran alta incidencia de delitos en robo a casa-habitación, como Ciudad Cauquel, Los Héroes y Tixcacalo-Pichén. Se vigilará el ingreso de vehículos a Yucatán con la instalación de 119 arcos carreteros con tecnología de lectura de placas en las entradas y salidas de los municipios, para que junto con los 100 actuales sumen 219 sitios estratégicos, una red de semáforos con controladores inteligentes para mejorar el flujo vehicular y que las unidades de emergencia lleguen más rápido a su destino. Se colocarán 50 postes de voceo público con botón de pánico para ofrecer asistencia inmediata a las 24 horas del día a quien lo necesite. Se comprarán 6 drones y un avión especializado en vigilancia para cuidar al estado y detectar posibles actividades ilícitas. Se reforzarán las actividades de la policía costera con la adquisición de 4 embarcaciones tipo Interceptor, modelo Full Cabin de 38 pies, para mejorar la cobertura de más de 380 kilómetros cuadrados en la costa yucateca. Teleyucatán te informa. Esto en el área de la seguridad, pero ahora vamos a otro aspecto y mire, la Autónoma de Yucatán y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, INDEMAYA, firmaron un convenio de colaboración. Aquí las buenas noticias son para los estudiantes, pues con esto se abren muchísimas posibilidades, como tomar talleres en lengua maya. Con el objetivo de colaborar de forma conjunta en la enseñanza de los estudiantes, así como brindarles oportunidades de formación en las instalaciones del INDEMAYA y desempeñarse profesionalmente, el rector de la UADY, José de Jesús Williams, y el director general del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, Eric Villanueva Mocul, firmaron un convenio de colaboración. Asimismo, podrán desarrollar sus prácticas profesionales, servicio social y difundir la promoción de la cultura. Programas para la participación en el servicio social y sea formativo y sea de beneficio para el joven que hace su servicio social, para la universidad y para el INDEMAYA con un trabajo más vinculatorio. Luego hemos tenido la visión de que el servicio social es un trámite que se realiza y muchas veces ni siquiera se realiza. Pero lo que queremos es que incluso vayan a las áreas específicas de su formación. También se abre la posibilidad que se realicen cursos y talleres en materia de lengua maya. El poder fortalecer la oferta educativa que tiene nuestra universidad a partir de la generación de cursos, talleres, diplomados dirigidos a la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes. Y por supuesto traigo a la mesa la Universidad de los Mayores, porque también ya iniciamos con algunos talleres relacionados con pueblo y cultura maya, que en realidad es un atractivo muy fuerte. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa.
Vamos con otros temas, bolsos elaborados con plástico reciclado, adornos con tejidos a mano, prendas de vestir con bordados artesanales como blusas con cinta, zapatos, tejidos a mano y vistosas hamacas. Son el resultado de la destreza y creatividad de las artesanas yucatecas que asisten a los centros de desarrollo familiar municipales que operan en 48 diferentes municipios y que le cuento que en el festival de fin de curso de los espacios que se realizó en Yobaín, la subdirectora operativa del DIF Yucatán, Mariana Gaber Fernández Montilla, reconoció el trabajo, dedicación y el talento de las mujeres. Ya por último le cuento que en los centros no se ofrece capacitación gratuita a las beneficiarias, sino más bien la oportunidad de mejorar su calidad de vida al darles las herramientas necesarias para que emprendan un negocio en sus comunidades y, claro, aporten a la economía familiar. Así se dio a conocer en este evento de fin de curso. Mucha atención con este tema, sobre todo si es de las personas interesadas en la creación de historias solamente con sus dispositivos móviles, pero también en el conocimiento de las letras, la prensa en el siglo pasado, pues esto podría ser posible a través de los concursos virtuales y presenciales que ofrece la Secretaría de Cultura y las Artes. Le cuento más detalles. Esto se realizará por medio del internet y en sesiones en el Centro de Apoyo de Investigación Histórica de Yucatán, ubicado en la calle 60 de aquí de Mérida, pero yo le voy a contar más detalles de este evento. Pues en él el artista visual Miguel Ángel Camero Martínez tendrá a su cargo capacitar a las personas para la creación de historia con foto y video. Babel y los 1000 significados, así se llamará, para que plasmen sus ideas con las aplicaciones que poseen solamente sus teléfonos inteligentes, en los que todos andamos día a día. Vamos a pasar con otros temas y mire, preste mucha atención con la emblemática ceremonia del Paso de la Luz y acompañados obviamente por familiares, autoridades e invitados especiales. 9 alumnos egresaron de la carrera auxiliar de enfermería de la Extensión Educativa 2, esto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Le cuento que el significado del origen de la ceremonia se interpreta como la transmisión de los conocimientos de una enfermera experimentada a los nuevos egresados. Por eso, portan la luz que los guiará con sabiduría a quienes ejercerán la noble profesión. Así lo recordó la directora general del ISTEI, María Isabel Rodríguez Heredia, mientras que la directora del plantel, Alicia Margarita Yáñez G. Cantón, resaltó la importancia de nunca dejar de aprender y convertirse en pilares de la atención médica, invitando a los egresados a llevar la luz que recibieron a todos los lugares a donde vayan. Así que no nos queda más que felicitar a estos 9 egresados que contribuirán a la salud de la sociedad yucateca. Y con esto nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta, hay más información. A menos de un año, hemos transformado la vida pública de nuestro país. El grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado. Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR. Impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género. Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional. El PT está de tu lado. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/IMJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con
Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Antes de seguir con más noticias, mire, le mandamos un caluroso saludo a José Tsek, Moisés Nahum Ruiz y también a nuestra estimada Adriana Vargas, que nos está sintonizando desde Suquilá, Yucatán. Muchas gracias por siempre mantenerte en contacto con nosotros e informarte con Tele Yucatán. Seguimos con las noticias y mire, ahora le pregunto, ¿usted sabe cuáles son las funciones que tiene un escribano? Le doy una pista, está muy relacionado con el área del derecho, pero no le voy a contar más. Adelante, los detalles. Los escribanos son quienes dan fe pública de ciertos trámites legales de poco valor económico, aunque con la misma garantía que un notario público. Además, ayudan a los habitantes de pequeñas comunidades a tener certeza jurídica para que nadie los defraude. La figura jurídica se anexó a la ley del notariado en 1939 por el entonces gobernador de Yucatán, Humberto Canto Echeverría. Los escribanos pueden dar fe pública cuando alguien requiere, dar dinero en calidad de préstamo a algún amigo o familiar, rentar un predio, dividir o fraccionar alguna propiedad, donar algún bien en vida, crear una sociedad civil, otorgar un poder especial, por ejemplo, un divorcio. Luego entonces los escribanos públicos venimos siendo una especie de mini notarios. Nosotros ya, según la ley actual, tenemos que ser licenciados en Derecho. Cuando inicialmente yo presenté, era suficiente con ser bachiller para poder ejercer el cargo de escribano público. Los escribanos también tienen ciertas limitantes. No pueden hacer testamentos, no pueden otorgar poderes generales, dar fe pública a contratos con una cuantía mayor a 2,000 UMAS, equivalente a 168,980 pesos. Los honorarios de un escribano son más económicos que los de un notario público. De esa forma se apoya a la gente que más lo necesita. Nosotros aquí tratamos de asegurarnos de la voluntad, identidad, capacidad de las partes, cerciorarnos de que el acto que van a llevar a cabo se puede, verificamos los datos previamente. Los escribanos tienen que reportar con frecuencia al Archivo Notarial del Estado los actos o contratos que elaboraron, a fin de que los clientes tengan certeza jurídica y su nombramiento es otorgado por el gobierno del estado. En algunas ocasiones, aunque no es obligación legal, los escribanos que residen en las comunidades hablan lengua maya. De esa forma, pueden entender y asesorar con precisión a los pobladores. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Y ya que hablamos de temas legales, le cuento que el Poder Judicial del Estado de Yucatán informó que los juzgados de control del Sistema Penal Acusatorio Oral de Mérida y del interior del Estado permanecerán abiertos en horario normal y serán los que atiendan las solicitudes de órdenes de protección de emergencia para víctimas en peligro o viviendo violencia, acorde con la competencia en el territorio donde resida la víctima y en términos de ley de las mujeres a una vida libre de violencia. Por otro lado, el Poder Judicial del Estado también informó que en el periodo que comprende del 16 al 31 de julio del presente año, los juzgados en materia civil, mercantil, de oralidad mercantil familiar y de oralidad familiar del primer departamento judicial con sede aquí en Mérida, así como los juzgados mixtos de los 3 departamentos judiciales del Estado, permanecerán sin actividad. Dejamos a un lado el área civil y ahora nos vamos a otro tema más interesante. Mire, durante las actividades del programa Vive el Verano Cultur, los niños pueden convertirse en arqueólogos por un día. Así es, Paulina y Antonella son solo un par de pequeñas que ya disfrutaron de esta y otras actividades más. A continuación, los detalles.
Al menos un centenar de los poco más de 1,000 niños que acudieron a participar en la segunda semana del programa Vive el Verano Cultur se convirtieron en arqueólogos por un día. Tenemos una actividad donde vamos explicando a los niños algunas de las fases del trabajo arqueológico. La primera de ellas es la estratigrafía, que ellos conozcan qué es la estratigrafía, cómo se va conformando y algunos de los materiales, el comportamiento de los objetos, dónde están los más antiguos, dónde están los más modernos. Posteriormente pasamos a una de las actividades que más les gusta a los niños, con las que más se divierten, que es la excavación arqueológica en nuestro arqueódromo. En esta van a aprender cómo se hace la excavación arqueológica. Paulina y Antonella, quienes participaron en esta actividad que lleva a cabo la Asociación Civil Ximbalcash, que en español significa Caminantes del Monte, comentaron cuál fue su aprendizaje. Cómo ser arqueólogo y productos mayas que eran de la antigüedad que no se ven actualmente. Excavé y encontré muchas cosas. ¿Te gustó la actividad? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? Excavar y hacer el examen. ¿Qué es lo que más te gustó? Me gustó excavar. ¿Qué más? Y el examen también. Aprendí qué cosas son de la actualidad y qué cosas son de la antigüedad. De forma lúdica, las pequeñas conocieron a detalle el trabajo que realiza un arqueólogo. Pero además de realizar esta actividad, los niños que acudieron al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI convivieron con ponis, conejos, burritos y cerditos miniatura en la granja. También hicieron gala de sus habilidades culinarias decorando galletas y sus habilidades artísticas, coloreando a su personaje favorito. No faltaron las pintacaritas, brincolines, manualidades y, por supuesto, los experimentos científicos, como el volcán que hace erupción. Todas estas actividades y muchas más podrán realizar quienes acudan a disfrutar de este programa recreativo que concluye el viernes. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Les recuerdo que aún pueden llevar a sus pequeños para que vivan esta gran experiencia en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. La entrada es completamente gratis y además, si va, visite el stand de Teleyucatán, en donde podrá conocer el mágico mundo de la televisión. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros. Al regreso, más noticias. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito,
Esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo, y es un gusto que siga con nosotros. Y mire, si a usted que me está viendo en este momento le encanta bailar, tome nota de la siguiente convocatoria, se llama Expresión Sureste, y pueden participar desde niños, desde los 6 años hasta profesionales en dicha materia. Aquí le presentamos todos los detalles. A través de la disciplina del baile, se convoca a niños y profesionales de la danza a participar en el primer concurso de baile Expresión Sureste. Los niños que se inscriban deberán interpretar música de los años 80, mientras que en la categoría de profesionales deberán bailar los ritmos de salsa y cumbia. Este concurso se realizará en el remate de Paseo Montejo los días 20 y 27 de julio y el 10 de agosto, y la gran final será el 25 de agosto en la Plaza Grande. Está dividido en 2 categorías. Las categorías son categoría infantil y categoría profesional. La categoría infantil, los niños bailarán música de los 80, y en los que pasen a la final van a bailar un ritmo libre. Para la categoría infantil podrán inscribirse niños de entre 6 a 13 años de edad, y en el profesional de 14 años en adelante. Los premios serán en efectivo. Para el primer lugar infantil será de 4,000 pesos y para la categoría profesional 15,000 pesos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Baja California y Yucatán unidos a través de la gastronomía, así como lo escucha. Resulta que el vino, producto que se realiza en ese estado, es el acompañamiento perfecto para platillos muy nuestros, como la cochinita pibil. Por sus características, el vino tempranillo de Baja California hace el maridaje ideal para varios platillos de la gastronomía mexicana, y la yucateca no es la excepción. Un buen relleno negro o bien la cochinita pibil hace el maridaje ideal con ese vino que se está produciendo en la península de Baja California, una combinación que tiene como resultado una experiencia interesante en la boca. Esta fue la recomendación del sommelier Gerardo Telles, catalogado el mejor de México en el 2006 y 2015, reconocido internacionalmente. Le va bastante bien por su buena fruta, su buena acidez, abraza este mole, aminora un poquito la sensación de picor y hace una expresión interesante en la boca, ¿no? Luego por ahí hay otros platillos que tienes esa parte especial, ligeramente picante, por ejemplo la cochinita, ¿no? También los vinos blancos que se producen en Baja California, que no pasa por barricas, cuya vid emerge de las plantas de más de 45 años, hacen un buen maridaje con otros platillos yucatecos, como son los papazules. Y la parte ligeramente picante especiada de la cochinita se suaviza y se hace algo muy amable, ¿no? El consumo per cápita en México ha crecido considerablemente, siguiendo una tendencia de entre 8 y 10% cada año, en donde el vino de nuestro país cada día tiene mayor presencia en las mesas mexicanas. Con imágenes de Juan Velázquez e información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Y hablando de comida, un aspecto muy importante de este tema es el sabor de la misma, pero no solo eso, también la calidad y sanidad de los alimentos, factor en el que restauranteros locales ya trabajan. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados capacitó a más de 300 restauranteros para garantizar que sus alimentos cumplan con los estándares de salubridad necesarios. La formación estuvo a cargo de la Secretaría de Salud, para que los restauranteros conozcan qué es lo que se inspecciona, multa y clausura. Para evitar cualquier malentendido que pueda haber, les exhortamos nosotros a nuestros socios que acudan, que se capaciten, porque es fundamental garantizar la salud, sobre todo en esta temporada vacacional. Nuestro estado es un estado muy cálido, donde fácilmente se pueden dañar nuestros alimentos y causar diferentes infecciones. Los restauranteros afiliados a la Canirac también se capacitaron con elementos de protección civil para reforzar las medidas de seguridad en sus negocios. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa.
Y tanto que hablamos de comida que solo me resta decir buen provecho. Vamos con otras cosas. ¿Qué tal el arranque de la semana con tremendo calorón? Pues agárrese porque las altas temperaturas seguirán a la orden del día. En Valladolid la máxima prevista es de 37 grados y nosotros aquí en la capital no nos quedamos atrás con 36 grados Celsius. No le cuento más, para más detalles vamos con el pronóstico del tiempo. El paso de la onda tropical número 17 sobre el sur de la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y Golfo de México, generarán condiciones de cielo despejado y nublados aislados con probabilidad para chubascos en el noroeste, centro y noreste de Yucatán. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con vientos dominantes del este-sureste de 15 a 25 km por hora, cambiando por la tarde al noreste y rachas de 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 34 grados y la mínima entre los 25. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600, línea directa con nosotros para que nos comente qué sucede en su colonia o también en su municipio. Nos vamos directo a la pausa comercial, enseguida estamos de regreso. Ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entra en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. No está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Según el diccionario maya yucateco, huiro es una persona ignorante por naturaleza y moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquitá te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ay, estoy aburrido, ¿Qué haremos este verano? Ay, no lo sé.
Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el Bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el Bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil. Al Chile. Y Servicel. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Antes de seguir con las noticias, enviamos un saludo a Wilber Baeza, que se pone en contacto a través del Facebook de Teleyucatán. Y mire, vamos con más cosas, con más información. Si bien dicen que a donde fueras haz lo que vieres, no aplica en todos los casos, sobre todo si de comida se trata. Si durante estas vacaciones piensa conocer otro estado o incluso otro país, tome en consideración las siguientes recomendaciones. A nadie le gusta estar de visita en un sitio nuevo y andar padeciendo enfermedades del estómago. Si proyecta viajar en estas vacaciones, es importante que tome algunas medidas preventivas para evitar enfermarse del estómago. La nutrióloga Mónica Díaz Torres mencionó las medidas preventivas que deben seguir para evitar enfermarse. Siempre todos como que queremos probar lo nuevo, ¿no? Lo que es típico del lugar. Simple y sencillamente el lavado de las manos, o las que tenemos ahí las uñas largas, el hecho de también limpiárselas, porque ahí también se guarda pues la suciedad, muchas bacterias, mucha mugre. Importante el lavado de las manos siempre. Checar que el lugar sea lo más limpio posible. O sea, si ves varios puestos y ves que donde sirven está limpio, que la persona que te está sirviendo tiene las medidas adecuadas, pues bueno, te da un poco más de seguridad. Es importante evitar consumir bebidas cuya procedencia se desconozca. Lavar las frutas y verduras antes de comerlas. O que puede ser que no sea purificada, que a veces en municipios o en otros lugares acostumbran a consumir el agua de la llave sin tener el tratamiento adecuado. No tienes que salir del estado para ser susceptible de enfermarse del estómago. Que algún fin de semana te vas a la playa o te vas a un municipio a cenotear o algo así y pues tal vez comes algún alimento que ya esté descompuesto, que no esté bien cocido o agua que esté contaminada. En caso de enfermarse, tomar abundantes líquidos, sobre todo alguna bebida con electrolitos o suero para evitar la deshidratación. Consumir plátano, manzana sin cáscara, arroz blanco, papa cocida y pollo o pescado a la plancha. Es un cuadro de gastroenteritis, que es una inflamación, lo cual viene acompañado de varios síntomas. Depende de la gravedad, pueden ser náuseas, vómitos, mareos. La deshidratación en un cuadro pues ya agudo, si ya tienes diarreas por más de 4 días, ya es una enfermedad que tienes que acudir con urgencia al médico. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. El padecimiento estomacal afecta a 8 de cada 10 viajeros, por eso es importante prevenir tomando las medidas comentadas por la especialista, principalmente el lavado de manos y evitar, claro, consumir alimentos en la calle, todo para que tenga unas felices vacaciones. Vamos con otras cosas. Le pregunto, ¿había escuchado hablar del término home office? Y ahora le pregunto, ¿le gustaría poder trabajar desde su casa? Pues le cuento que justamente a eso se refiere. Es una nueva modalidad de trabajo que poco a poco han implementado ciertas empresas, o sea, ser flexibles en los horarios y espacios de trabajo. Aquí le contamos todos los detalles. Todos deseamos tener más tiempo para nosotros, ganar más dinero y tener varias fuentes de ingresos, ¿no es así? Pues bien, en esta época donde es un poco más complicado encontrar un trabajo que nos proporcione la solvencia económica que deseamos, home office, teletrabajo o trabajo a distancia es una excelente opción. En México, según una consultora, solo 4 de cada 10 empresas aplican esa modalidad. Además, el concepto está incluido en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 311. Hay 10 trabajos que se pueden hacer en Yucatán desde casa. Difundir mensajes positivos para una empresa en redes sociales. Vender viajes a destinos turísticos. Venta de ropa de amigos, familiares o diseñadores. Venta de productos de plataformas comerciales por internet. Venta de bolsas de artesanos.
diseño de producciones gráficas o audiovisuales, asesoría financiera, asesoría fiscal, recolectar, pelar o cocinar frutas y verduras para negocios de alimentos, embolsar frituras de maíz, pepitas o cacahuates. El trabajo a distancia se enfoca en el cumplimiento de tareas y metas sin horario específico. Según los estudios especializados, la modalidad incrementa en 23% la productividad del trabajador. El ingeniero en sistemas y diseñador gráfico Juan Pablo Sarlat trabaja desde hace 6 años en la modalidad de home office. Y a raíz de eso, yo no sé si fue suerte, pero creo que en realidad que fue Dios. Jamás hasta el día de hoy ha dejado de sonar el teléfono. Yo puedo tener la comodidad o el gusto de parar a cierta hora para ir a buscar a mi hija al colegio, para sentarme a comer con la familia, pero también a veces no. A veces tengo una cita muy importante justo a la hora de la comida y también tengo que sacrificarla. Para no caer en un mal desempeño por confundir el concepto, debes considerar los siguientes aspectos. Tus trabajos deben seguir las políticas que la empresa establezca, dar seguimiento a tus tareas o metas, fijar horarios para sus labores con el cliente o con empresa, actividades en casa y fuera de ella, ser disciplinado, entregar a tiempo tus proyectos o productos. En el caso de Andrea Carrillo, quien es travel blogger, eligió trabajar de esa forma porque su labor es viajar por México e impartir cursos y conferencias. No tienes que gastar en transporte público a menos que tengas alguna junta, no gastas en comidas, tienes aquí tu cocina y te preparas tus 3 comidas al día. Todos los domingos me siento y planifico en mi agenda cuáles son mis tareas, lunes, martes, miércoles, jueves y demás. Y por día hago una lista de actividades que tengo que realizar primordiales. Para evitar fraudes, lo recomendable es hacer un contrato con la empresa o persona que contrató, facturar los servicios y solicitar una carta de recomendación a las compañías donde colaboró. Con imágenes de Freddy Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y mire, la combinación entre la lluvia y la falta de prevención siempre dan resultados pésimos. Para muestra solo falta un botón. Aquí el reporte de la tarde de ayer. El piso mojado y la intensa lluvia provocaron que un conductor de la camioneta con placas YT9185A perdiera el control y se saliera del asfalto, estrellándose contra un poste. Los hechos ocurrieron pasadas las 5 de la tarde cuando el vehículo se salió de una curva justo a la salida de Chencú con anillo periférico, derribando un poste de alumbrado público. Una grúa tuvo que rescatar el vehículo que se adentró al terreno baldío. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de una empresa aseguradora para las diligencias pertinentes. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y ahora buenas noticias, si usted tiene un crédito Infonavit, preste atención porque ofrecerán beneficios a personas cumplidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso cambios para beneficiar a los derechohabientes del Infonavit, como desistir en los juicios masivos que puedan derivar en desalojos, ofrecer facilidades de pago a los trabajadores y evitar que pierdan su patrimonio, así como premiar el pago puntual de los acreditados. También se ampliará y fortalecerá el programa de responsabilidad compartida, así como la innovación financiera del Infonavit. Adelantó que en agosto iniciará el programa Liquidación Anticipada, con inversión de 900 millones de pesos que premiará a las personas que cumplen con el pago de su crédito Infonavit. Estas personas tienen que tener 15 años con el crédito, 40 años de edad y sus deudas tienen que ser 150% más de lo que deben actualmente. Y bueno, también otra de las situaciones es que la gente estaba pagando, hay mucha gente puntual en Yucatán sobre todo, ¿no? Hay gente que por conservar su patrimonio hace un esfuerzo por pagar a tiempo y tenemos que compensar eso que la gente nos está pidiendo, que podamos ayudar a todos aquellos cumplidos. Hay un porcentaje como de 50,000 personas aproximadamente que pueden cumplir hoy con el 90% de su crédito. Para las personas que han pagado más del 80% de su crédito, el Infonavit ofrece el descuento del 10% y entregará su escritura. La cartera vencida en el estado es del 5.6% por debajo del índice nacional, que es del 7.6%. Así
Los trabajadores que ganan entre 1 a 2.8 UMAS podrán incrementar su crédito para que puedan cotizar una vivienda económica a corto plazo. En el anterior esquema ganaban 2 UMAS, podían adquirir una vivienda de 306,000 pesos. Con este nuevo esquema van a poder adquirir una vivienda de 336,000 pesos. O sea, estamos aumentando como el 10% de su capacidad de pago, más lo de la subcuenta de vivienda, que en promedio lo que ahorra un trabajador en Yucatán son como de 10,000 a 15,000 pesos en su subcuenta. Entonces, si tú le sumas los 336,000 más los 10,000, pues él podría adquirir una vivienda de 346,000 pesos, ¿no? Para cotizar una vivienda se tiene que contar con un periodo de 2 años como mínimo en un trabajo formal. En breve, también se actualizará la aplicación del Infonavit para que los derechohabientes consulten su crédito y tengan todo a la mano sin visitar las oficinas. Con imágenes de Joaquín Martínez y Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta Chichén Itzá. Y mire estas curiosas imágenes, son de un par de canes jugando justamente en la parte más alta de la pirámide. Las imágenes rápidamente se dieron a conocer en redes sociales y esta tarde se las presentamos aquí en nuestra pantalla en Teleyucatán. Ellos como si nada subieron a pasear a la pirámide y jugar un rato ahí en lo más alto de Chichén Itzá. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Qué gusto que nos acompañara una tarde más. Quédese con nuestros compañeros de los deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Muy buenas tardes. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente, para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán. Buenas tardes, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Teleyucatán.
Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando con todos ustedes acerca de lo que va a ser el Nacional categoría Sub-12. Este evento tendrá lugar en Campeche exactamente del 21 al 28 de julio. Le tenemos todos los detalles. También estaremos platicando de que un equipo, exactamente Guerreros de Yucatán, va a representar al estado en la fase nacional del torneo de béisbol William Sports. Este evento tendrá lugar la primera semana de agosto en Coahuila y decíamos es la categoría 7-8 años. En información del Rey de los Deportes a nivel profesional, bueno, pues hoy los Leones de Yucatán estarán rompiendo hostilidades ante el equipo Los Zaraperos de Saltillo en el Parque Cuculcán y les da la oportunidad, unas horas después, bueno, de buscar tomar venganza. Recordar que el equipo Los Zaraperos de Saltillo estuvo a punto de barrerlos el fin de semana pasado allá en la Plaza del Norte. Al final de cuentas únicamente representó pues una derrota en la serie, la primera para los Reyes de la Selva en esta segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana. Veremos hoy con César Valdés en el montículo si los Leones empiezan con el pie derecho esta confrontación. Y en la actividad del deporte del fútbol tenemos información referente a lo que va a ser la segunda edición del campamento para porteros del 19 al 23 de agosto. Lo va a estar impartiendo Guillermo Velázquez. Le platicaremos todos los detalles de este campamento de fútbol. De esto y mucho más estaremos hablando. Y como siempre la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. ¿Qué tal, Mario? Así es, muy buenas tardes, ya listos con toda la información de este martes. Como tú bien dices, los Leones, pues bueno, abriendo serie hoy precisamente en casa a enfrentar a dos viejos conocidos, ¿no? Su ex-manager Roberto El Chapo Vizcarra y también el ex tercera base Ricardo Serrano, que están con el conjunto del Zarapa, que por cierto va a estrenar pues su nuevo logo, un nuevo nombre que tiene el equipo del Zarapa, un nuevo diseño en el nombre precisamente. Ya lo está utilizando, ya lo está utilizando, ¿no? Desde el mes de abril, pero hasta hoy pues bueno lo va a utilizar aquí en el Parque Cuculcán. Vámonos rapidito con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Deportes en el Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted se pueda comunicar con nosotros. Manuel Martín, quien es el presidente de la Asociación de Fútbol del Estado de Yucatán, nos habla acerca de lo que va a ser este Nacional de Fútbol categoría Sub-12 en Campeche. Los detalles. Un total de 3 selecciones estatales de fútbol varonil de la categoría Sub-12 participarán en el campeonato nacional que se realizará del 21 al 28 de este mes en Campeche, informó Manuel Martín Medina, presidente de la Asociación de Fútbol del Estado. Una que emana de la Liga Marcelino Champañac, otra que emana de la Liga Juan N. Cuevas y una que emana de la Liga Eric Díaz, que su representativo pues está en la ciudad de Valladolid. Entonces, yo digo, emanan de esas ligas. Es nacional, es a partir de este lunes, de lunes al sábado. Estamos hablando que es del 22 al 28 de julio. Por otro lado, Manuel Martín Medina aseguró que se busca la continuidad y preparación de las diferentes selecciones estatales. Por tal motivo, la asociación sigue apoyando el trabajo de sus representativos, quienes en los próximos 2 meses tendrán mucha actividad. Hay que reconocer que este año nuestra asociación ha tenido muchísima participación en estos torneos nacionales. Los mismos favorecidos con la organización del Nacional de la categoría Sub-6, en la cual tuvimos 4 representativos de nuestro estado. Tuvimos en Nayarit y fueron 2 selecciones para la Sub-8. Tuvimos en marzo también la Sub-10. Tuvimos la Benito Juárez también en marzo. Actualmente se van para Campeche 3 selecciones. Calificaron 2 selecciones, jugaron en Cancún, de la cual la Sub-9, de la cual una de ellas quedó subcampeona, perdiendo la final contra el equipo de Baja California Norte. Y tenemos también una que estamos programando para viajar a Tampico a mediados del mes de agosto. Finalmente, el directivo informó que a Tampico Madero viajará la selección varonil de la categoría Sub-14, la cual es dirigida por Tomás Estrella, y la base saldrá de la Liga Marcelino Champagnat del CUM. Bueno, vámonos ahora al rey de los deportes, y es que, como comentamos al principio del programa, una selección de la categoría 7-8 años viajará a un campeonato nacional a Coahuila.
Tras haber ganado la fase regional, el equipo Guerreros representará a Yucatán en el nacional del torneo de béisbol William Sports, evento que tendrá lugar durante la primera semana de agosto próximo en Sabinas, Coahuila, según informó Ramón García, representante de la novena. Ellos juegan actualmente en la Liga Yucatán, acuden a una invitación para un regional para asistir al nacional y la verdad con un récord prácticamente perfecto ganan este regional a principios de este año y ahora pues vamos al gran reto, ¿no? Asistir a Sabinas, Coahuila la primera semana de agosto para representar a toda la zona sureste en la Liga de William Sport. La selección yucateca categoría 7-8 años es dirigida por Eder López y está integrada por 12 peloteros, destacando entre ellos Ibrahim Durán Fernández, campeón de bateo la temporada pasada en la Liga Yucatán. Me fue muy bien, sobre todo a todo mi equipo completo. Es un orgullo que vayamos allá porque ya fuimos 3 veces a un regional y pues muy bien. En algunas tuvimos un poco de trabajo, en otras, algunas estuvimos bien. Otro de los jovencitos que destaca con luz propia en el equipo de los Guerreros es Ramiro Marrufo, quien se desempeña como lanzador. 5 años. 5 años. ¿Qué posiciones has jugado? Tercera, segunda y pitcher. Ramón García, representante del equipo de béisbol, agradeció en su visita a Tele Yucatán el apoyo recibido del Club Leones, que este sábado y domingo les permitirán realizar una colecta en el Cuculcán para cubrir parte de los gastos de su viaje al Nacional de Invitación. Pues mucha suerte a este equipo categoría 7-8 años representando a Yucatán en la fase nacional en Coahuila del torneo William Sport. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos presentando la previa, la serie que hoy arranca en el Cuculcán ante los Zaraperos de Saltillo y recordar que también los melenudos estarán el fin de semana recibiendo a los Piratas de Campeche. Así que con esa nota regresamos, vamos a la pausa. Por supuesto, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a la siguiente información. Le platicaba hoy, la serie entre Zaraperos de Saltillo arranca frente a los Leones de Yucatán en el Parque Cuculcán, el segundo de la zona norte frente al segundo en el standing de la zona sur. Aquí está el reporte. Los Leones de Yucatán tendrán a partir de esta noche la oportunidad de vengar la única serie que han perdido en la presente segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, enfrentando en el Parque Cuculcán a los Zaraperos de Saltillo, novena que estuvo a punto de barrerlos el fin de semana pasado. El equipo norteño es dirigido por el ex-manager melenudo Roberto Chapo Vizcarra y actualmente ocupa el segundo lugar de la zona norte, solo medio juego abajo de los Toros de Tijuana. En el bateo en conjunto suman .303 de porcentaje, siendo sus mejores cañoneros los importados Juan Pérez y Rainel Rosado. Por su parte, los Leones de Yucatán, con 14 victorias y 7 derrotas, son iguales, segundos en el standing, pero de la zona sur.
a un juego de distancia del líder Tigres de Quintana Roo. Los pitchers César Valdés, Joaner Negrín y José Samayoa son los 3 mejores en efectividad de todo el circuito. En lo que toca al bateo, están en el top 5 del circuito al registrar .308 de porcentaje y en gran medida por el trabajo de Leo Eras, Luis Juárez y Jason Asensio. Para esta noche, en el primero de la serie, Jonathan Sánchez, quien tiene récord de 7 ganados y 4 perdidos, enfrentará al menudo César Valdés, quien suma 11 victorias a cambio de una derrota. Bueno, y regresando al tema del fútbol, del 19 al 23 de agosto se va a realizar la segunda edición de un campamento para entrenadores y para porteros. Del 19 al 23 de agosto se realizará en Mérida la segunda edición del campamento de porteros Keeper Camp, el cual tendrá como sede las instalaciones deportivas de conocida universidad de esta ciudad, anunció Óscar García González, organizador del evento. Y está abierto para a partir de los 6 años en adelante. Han ido señores a entrenar a mi academia grandes, de 30 años, 35 años. Yo creo que la oportunidad va abierta para todos. Y este entrenador de porteros, Memo Velázquez, es un muy buen referente de esta posición, que viene con una trayectoria bastante amplia, viene entrenando a diferentes y capacitando a diferentes entrenadores y academias de porteros. Y yo creo que es una oportunidad muy grande. Óscar García González aseguró que este campamento tiene como objetivo principal el darles una mejor base de preparación y capacitación a los entrenadores y también porteros. Lo que se va a trabajar es el entrenamiento específico del portero. Se van a trabajar aspectos físicos, aspectos técnicos, aspectos tácticos y aspectos psicológicos del portero, y aparte vamos a tener sesiones en gimnasio. O sea, todo con lo referente al trabajo específico del portero es lo que se va a estar trabajando desde la base para formar porteros para el alto rendimiento. Finalmente, Óscar García González declaró que el curso lo impartirá el instructor Guillermo Velázquez, quien ha trabajado con porteros de talla como Oswaldo Sánchez, Óscar el Conejo Pérez, el argentino Agustín Marchesín, entre otros. Pues allá está este campamento para arqueros por segundo año consecutivo. Se va a estar impartiendo el próximo mes de agosto en nuestra ciudad. Pues ya nos vamos, mi estimado Tony. Oye, está lloviendo. Así es, ¿no? Hay Así que nos sembrar informa cuchillos, que está lloviendo. amarrar Ojalá, pañuelos. y sobre todo por la serie contra Leones de Yucatán. Importante porque de ganar, pues rescataría de nueva cuenta el liderato de lo que es la zona sur de la Liga Mexicana. Recordar que está a un juego de los Tigres de Quintana Roo, quienes son los líderes. Así que vamos a ver si pues el dios Chac se apiada y deja pues que se realice el primero de la serie esta noche en el Parque Cuculcán. Gracias, buenas tardes. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el Bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canek y